Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy nos encontramos nuevamente con Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Daniel, como siempre tenemos algunas preguntas para hacerte. Seguramente vos vas a saber respondernos con claridad, como siempre. La pregunta que te traemos hoy al estudio es, bueno, generalmente prendemos la televisión, la radio y allí siempre se habla de la pobreza. ¿Qué pensás vos de la pobreza en términos generales, no? ¿Qué es para vos la pobreza? Bueno, es cierto lo que vos decís, Patricia. Fundamentalmente después de una crisis mundial como fue la pandemia, como es la pandemia, porque todavía no terminó el fenómeno pandémico en el mundo, en muchos lugares del mundo, no es que exclusivamente sucede en un lugar, se habla de la pobreza. Y lo primero que tenemos que decir es que la pobreza hay que abordarlo como un fenómeno relativo. O sea, la pobreza y la riqueza son fenómenos relativos. Siempre que hablamos de pobreza es en relación a alguien que tiene más riqueza. Por supuesto, si nosotros hablamos de la pobreza como un fenómeno relativo y la riqueza como un fenómeno relativo, tenemos que evaluar al tema de la pobreza de acuerdo a dónde estamos ubicados, en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué decimos esto? Seguramente en la antigüedad, los reyes, por ejemplo, eran personas ricas, eran personas muy ricas. ¿Comparada con quién? Con la población que no pertenecía al reinado y que era temporalmente convivientes con ese rey. Obviamente, el que tuvo la oportunidad de ir al Palacio de Versalles se iba a dar cuenta de que en aquel entonces el rey hacía sus necesidades en una especie de, vamos a decirlo así, como un retrete, como un lugar al lado de donde dormía, y no tenía un baño privado o un baño separado de su habitación, y tampoco había cloacas, y tampoco esos desechos. Es muy desagradable lo que estamos hablando, pero bueno, es como para ponernos en contexto. Iban a parar a otro lado. Entonces de ahí viene el término se sentó en el trono. Evidentemente el rey se sentaba en ese lugar para hacer sus necesidades fisiológicas, y hoy por hoy cualquier persona, por más humilde o clase media que sea, tiene un baño separado de la habitación, con agua, con un sistema de descargas. O sea que la persona clase media de hoy, en ese aspecto por lo menos, vive mucho mejor que lo que vivían los reyes. O por ejemplo, una persona hoy tiene electricidad normalmente, siempre está la excepción, ¿no es cierto? Hablamos en términos generales. Aprieta una perilla y tiene luz en su casa, tiene agua corriente que le sale del grifo. Siempre hablamos en términos generales. La excepción está, nosotros acá nos referimos en términos generales. Y seguramente antes las personas adineradas tenían que acarrear agua, no tenían un grifo, no había agua caliente, agua fría, la tenían que calentar con leña seguramente. O sea, siempre que hablamos de pobreza y riqueza son fenómenos relativos y hay que tomarlo en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Si se quiere, hasta es bíblico, ¿no es cierto?, que en un pasaje de la Biblia dice: pobre siempre va a haber entre vosotros. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre va a haber gente que tenga más y gente que tenga menos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la pobreza es un fenómeno relativo. Por ejemplo, si nosotros tomáramos el país con ingresos per cápita más alto del mundo, digamos, en el país donde menos, en términos relativos, pobreza se dice que hay, siempre en ese lugar va a haber gente más rica en relación a otros que viven en ese mismo país que son más pobres. Ahora, obviamente, si hablamos en un, digamos, entorno de ese país determinado. Ahora, si comparamos ese país con otros países, evidentemente el más pobre del país rico va a ser tan rico o mucho más rico que la media de un país pobre. Entonces, habiendo definido esto, podemos seguir adelante. Creo que quedó bien claro el concepto, ¿no, Patricia? Totalmente, gracias Daniel. Bueno Daniel, con lo que vos nos acabas de decir, entonces, ¿por qué se habla tanto de la pobreza? ¿Qué pensás? Bueno, voy a tratar de enfatizar en lo que acabo de decir. Por ejemplo, si nosotros vamos a un aula, ¿no es cierto? Vos te dedicás a cuestiones educativas.
si nosotros vamos a un aula y tomamos a un chico aisladamente, nosotros decimos si ese chico es alto o es bajo porque lo estamos comparando con alguien. Si esa escuela tuviese un solo chico, si viviese ese chico en una isla, aislado de todo el mundo, ¿cómo sé si es alto o si es bajo? Cuando yo digo que alguien es alto o es bajo, siempre es en comparación con alguien. Incluso si yo digo no, porque tengo la tablita que dice que para tal edad debería tener tal estatura, yo lo estoy comparando con una tablita, y esa tablita salió de ver la media de la sociedad, cuál es la altura que tiene que tener de acuerdo a la edad. Con la pobreza y la riqueza pasa lo mismo. Cuando uno habla de pobreza o habla de riqueza, siempre lo hace en referencia a un estándar que se considera la media. O sea, uno dice, bueno, hoy por hoy, para no caer en la línea de la pobreza, tendrían que estar ganando más de por una X cantidad de dinero. Si esa persona no gana esa X cantidad de dinero, se lo considera pobre, pero siempre es en comparación a algo, en comparación a la cantidad de bienes que puede adquirir, en comparación a la cantidad de servicios a los que puede acceder, en comparación a otra persona que tiene otro ingreso. Entonces, vuelvo a repetir, el fenómeno de la pobreza o de la riqueza, de la altura, del peso, son fenómenos relativos, siempre son fenómenos relativos. Obviamente, todos queremos que la mayor cantidad de gente, o todos, universalmente todos, tengan acceso al estándar que nosotros consideramos que por debajo de ese estándar uno sería pobre. Si yo, por ejemplo, te tomo una población cualquiera en el medio del Amazonas y uno ve cómo viven, obviamente no tienen televisor, no tienen acceso a agua caliente, sino que la tienen que calentar, no tienen medio de transporte con, qué sé yo, eléctricos que no dañen el medio ambiente, seguramente no tienen salita de primeros auxilios. Entonces, esa comunidad es pobre si la comparamos con el resto de la población mundial, con el resto de los países. Pero no podemos decir que es pobre en sí misma porque es su cultura, es su forma de vida. Ellos en sí, al no compararse con otros, no saben si son pobres o ricos, o si lo saben, es en comparación con ellos mismos. Dentro de esa misma comunidad están los más ricos, que son los que tienen más acceso, por ejemplo, a la comida, o más acceso al agua, y los más pobres, que son los que tienen menos acceso, o a la vestimenta. Pero la comparación no es con los ricos o los pobres de los países civilizados, por decirlo de alguna manera, porque ahí la comparación pasa por otros bienes y servicios a los cuales pueden acceder esta gente, y que obviamente la tribu que nosotros acabamos de mencionar como ejemplo, que estaría en el medio, hipotéticamente, en el medio del Amazonas, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la pobreza y la riqueza son fenómenos relativos. Siempre es bueno subir la vara para decir, bueno, a partir de acá, o todos los que superen estas características que nosotros determinamos que por debajo de ellas se entra en la pobreza, ya no son pobres. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que la mayor cantidad de gente esté por encima de esa línea que nosotros determinamos, línea que por debajo se encuentra una en la pobreza, pero no nos tenemos que olvidar que a medida que la población, que la especie humana avanza, a medida que las comunidades avanzan, a medida que las naciones avanzan, siempre tenemos que estar subiendo la vara para decir, bueno, ahora la línea de la pobreza está más alta, la línea de la pobreza está más alta. ¿Y por qué decimos eso? Porque quiere decir que cada vez mayores personas van a vivir con mayores comodidades. Ahora bien, es evidente que cuando salieron las vacunas, por ejemplo, en el tema de las pandemias, se decía, bueno, el que tenía las vacunas era un país rico con respecto al que no la tenía. También la pobreza es una cuestión de tiempo, porque luego los otros países, está bien, con más dificultades, lamentablemente tuvieron que tener víctimas producto de la pandemia que han muerto, y nuestra solidaridad con todos los que han perdido alguna víctima, nuestros respetos obviamente y nuestro dolor acompañándolos a ellos, pero es una cuestión temporal. Los países que en un momento tenían vacuna eran considerados ricos frente a países que no la tenían, pero luego los países que no la tenían pudieron acceder a esa vacuna, ¿no es cierto? Entonces también es una cuestión de tiempo. Lo mismo que la tecnología, los países que adquieren determinada tecnología que le mejora su calidad de vida, que hacen que su vida que la gente que vive en esos países tenga acceso a cosas que otros países no lo tienen, después con el tiempo los otros países adquieren esa tecnología, la adoptan, la distribuyen lo más uniformemente que se pueda, y
siguen siendo pobres a pesar de que tienen la misma tecnología que en un momento determinado de la historia lo hacía ser país pobre por no poseer esa tecnología. Con el tiempo esa tecnología se distribuye universalmente, pero siguen siendo pobres con respecto a otros países porque hay otros estándares para comparar pobreza y riqueza. Entonces, por ejemplo, cuando antiguamente todos los países no tenían automóviles, los países que tenían automóviles eran los países más ricos. Hoy todos los países, o la mayoría de los países, tienen automóviles. Sin embargo, esos países siguen siendo pobres, porque ya el automóvil no es un estándar para medir riqueza, sino que el automóvil se universalizó, todos los países poseen el automóvil, entonces ya los parámetros para medir riqueza y pobreza en términos relativos son otros. A ver, puede parecer confuso, pero lo que tiene que quedar claro es que la pobreza y la riqueza son fenómenos que se dan en forma temporal, que los indicadores de pobreza y de riqueza van variando con el tiempo y que tanto la pobreza como la riqueza son en términos relativos y no en términos absolutos. Lo mismo que la altura, lo mismo que el peso, lo mismo que un montón de otras cuestiones que vos podés llegar a nombrarme, ¿no es cierto? Creo que con esto queda bien claro, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros no tenemos que hablar de la pobreza, sino que tenemos que hablar de la riqueza. ¿Por qué? Porque la pobreza, el mundo en la mayor parte de la historia de la humanidad vivió con características que hoy podemos decir que son características de poblaciones pobres, con escasez de agua, con escasez de alimento, con escasez de ropa para vestirse, de algo para calefaccionarse, de medio de transporte. Entonces, la humanidad durante su mayor parte de la historia vivió sin eso. Y nosotros no tenemos que hablar de la pobreza, porque la pobreza es un fenómeno natural. Nosotros tenemos que hablar de cómo generar riquezas, cómo hacer que los pobres dejen de serlo, cómo hacer o dejen de serlo en los términos que hoy se los considera pobres, porque dijimos que es todo en términos relativos. Incluso, mirá, yo te voy a decir un ejemplo muy claro, que en esto no creo que van a quedar dudas. Bill Gates, Warren Buffett o Elon Musk son personas multimillonarias. Sin embargo, en la revista Forbes está la escala de los mayores multimillonarios del mundo. Entonces, en términos relativos, uno de ellos va a tener más riqueza que otro. Ahora, ¿podemos hablar de pobreza? No. Podemos hablar de mayor riqueza o menor riqueza, no de pobreza. Por eso te vuelvo a repetir, claro, el que tiene 100.000 millones de dólares, comparado con un trabajador común y corriente o un desocupado, es recontra multimillonario, recontra multirrico. Pero comparado con otro que tiene 200.000 millones de dólares, ese hombre es pobre en términos relativos. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Sí, por supuesto. Bueno, Daniel, después de todo lo que nos dijiste, ¿se puede entonces caracterizar en términos relativos las actitudes de los pobres y de los ricos? ¿O es, digamos, el entorno lo que los hace pobres o ricos? Mira, creo entender tu pregunta. Y vamos a decir lo que pensamos, que no quiere decir que todo el mundo coincida. Por ahí cuando se tocan estos temas es muy difícil abordarlos, porque normalmente la gente suele decir que alguien es más rico o es más pobre porque el entorno los favorece a ser más ricos o a ser más pobres. La historia está llena de personas que, habiendo nacido en la más absoluta pobreza, han llegado a ser multimillonarios. Un caso típico es Rockefeller. Después la gente podrá evaluar cómo llegó a lograr su fortuna o lo que fuere. Pero gente que sin ser rica de cuna, digamos, por decirlo de alguna manera, ha logrado a lo largo del tiempo hacerse de una riqueza impresionante. Bill Gates era un típico clase media, no era hijo de un multimillonario, un megamillonario. Sin embargo, hoy podemos hablar de Bill Gates como una persona muy rica, muy rica. Steve Jobs, que en paz descanse, lo mismo. No sé, podemos hablar de un montón de personas. El dueño de Mercado Libre, también Alperín, nosotros podemos decir que no nació en una cuna de oro. Sin embargo, y también están los casos de las empresas que son unicornios de oro, como se dice habitualmente, que son gente que han desarrollado determinada actividad en un país y que han superado sus empresas los 1.000 millones de dólares, ¿no? Y ya cotizan a nivel mundial en
las bolsas más importantes del mundo. Entonces, no todas son ricas de cuna, ¿sí? Hay características cuando uno estudia a los ricos y a los pobres que tienen que ver más con su forma de pensar y con su conducta que con la cuna en donde nacieron y con el entorno del país en donde nacieron. Obviamente que hay países que facilitan más el poder hacerse rico, o sea, es un camino con menos obstáculos, con menos piedras, y otros países que son, digamos, países donde hay más obstáculos, hay más piedras para poder llegar a la riqueza. Pero yo creo que la pobreza y la riqueza fundamentalmente tiene que ver con la forma de pensar de las personas. Si nosotros tomamos la forma de pensar de dos personas que a lo largo de la vida nacieron en igualdad de condiciones, pobres los dos, y uno llegó a rico y otro no llegó a rico, evidentemente cuando nosotros evaluamos sus patrones de pensamiento, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente que los patrones de pensamiento de la persona rica fue distinto al patrón de pensamiento de la persona pobre. Eso es, a ver, no lo digo yo, se puede observar claramente a través del estudio de cómo pensaban y cómo actuaban cada uno de ellos. O sea, los pensamientos son fundamentales. La vez pasada yo estaba hablando con una persona que trabaja para una empresa y me decía, se quejaba de la pobreza, que no le alcanzaba el dinero. Y le digo, mira, la verdad que deberías cambiar tu forma de pensar, deberías, si querés tener dinero, encarar tu vida de una manera diferente. Le digo, porque la pobreza y la riqueza están en nuestra mente. Como nosotros pensamos la vida y como actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, van a ser los resultados. Y esa persona no lo tomó muy a bien. Entonces yo le digo, mira, te voy a poner una hipótesis, vamos a hacer una hipótesis. Imagínate que mañana la empresa en donde vos trabajaba en una cadena comercial muy grande, que tenía varios depósitos en varias provincias y comercializaban diferentes tipos de artículos, ¿no? Y esta persona estaba empleada en uno de esos depósitos y se quejaba de que no le alcanzaba el dinero. Le digo, imagínate que la empresa donde vos trabajás quiebra, presenta quiebra, y ni vos ni nadie se queda con un centavo, o sea, no te pagan indemnización, nada. Presentó quiebra, no hay plata, todos se quedaron sin ingresos. Desde el CEO, desde el presidente, hasta vos. Le digo, ¿qué haces? Y me dice, voy a buscar trabajo en otro lado. ¿Y cómo haces para buscar trabajo en otro lado? Y bueno, hago un currículum, empiezo a tirar currículum a ver si alguien me llama para trabajar. Perfecto, le digo. Le digo, te hago una pregunta. Si esta misma empresa quiebra, el presidente de la compañía, ¿vos te pensás que va a armar un currículum y los va a tirar en otras empresas a ver si alguno lo contrata para trabajar? Y me dice, no, la verdad que no creo. Le digo, ¿te das cuenta? Él va a buscar de hacer otra empresa, de crear otra empresa, de generar riqueza a través de su propio emprendimiento. Y vos vas a pedir trabajo en calidad de dependencia. Entonces, tu manera de pensar es muy diferente a la manera de pensar del presidente. No quiere decir que una manera de pensar sea mejor que la otra. Hay gente que vive bien trabajando en calidad de dependencia toda su vida, consiguen un buen trabajo, están cómodos. El tema es que si vos no te encontrás bien con lo que estás haciendo, te tenés que ir. Y tenés que buscar tu propio camino. ¿No es cierto? Si vos no estás cómodo o no estás cómoda con lo que estás haciendo, buscá hacer otra actividad. No esperes que todo lo demás cambie. Cambia vos. Vos tenés que cambiar. Ahora, los pensamientos obviamente están condicionados por varios factores. Por factores culturales, por valores, por actitudes, por ideas, como lo que acabamos de decir. Y también por la cultura del tiempo. Mirá, hay un estudio que se hizo, muy famoso en el mundo, tal vez muchos de los que hoy nos están mirando lo conozcan, que se toman niños, o se tomaron niños, y se le decía, mira, yo tengo un caramelo, si te lo doy hoy, te lo regalo hoy, te doy el caramelo y te lo comes. Pero si no te lo doy hoy, te lo doy la semana próxima, en vez de darte uno, te doy 2 caramelos. Entonces, hubo niños que prefirieron comerse el caramelo en ese momento. Y hubo niños que apostaron a esperar para comerse 2 caramelos a los 7 días, a la semana posterior. Ese estudio, que llevó muchos años, demostró que los niños que decidieron comerse, en vez de un caramelo hoy, 2 caramelos a la semana, son
los hombres del futuro que fueron más lejos, que obtuvieron mayores beneficios, que obtuvieron mayores ganancias, que sus ingresos fueron más altos. O sea, ellos sacrificaron la satisfacción de hoy, del corto plazo, por una satisfacción de mediano o largo plazo. Para un niño una semana era el larguísimo plazo. Sobre todo también en términos relativos, porque la vida de un niño es muy corta. Entonces, un niño de 5 años, una semana, en términos relativos, representa más tiempo con respecto a la vida que tiene esa persona que una persona de 70 años. Una semana en una persona de 70 años, sobre lo vivido, es muy poco, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se perdió, por ejemplo, el concepto de el ahorro, el concepto de no gastar más de lo que uno tiene. Entonces decimos, bueno, la vida, todo el mundo, vos Patricia lo debes ver, que se dice la vida hay que vivirla hoy, hay que vivir el hoy, el mañana es incierto, el mañana no se sabe si vas a estar, el mañana, bueno, evidentemente se puede vivir el hoy, nadie está juzgando cómo quiere vivir cada uno, esto quiero que quede bien claro, nadie juzga a nadie por cómo quiere vivir, pero si vos tenés 100 pesos hoy, o 100 dólares hoy, o lo que fuera, la moneda en el país que te encuentres, y lo gastás hoy, no tenés una capacidad de ahorro, no tenés una proyección a mediano o largo plazo, evidentemente ese vivir en el presente es lo mismo que comerse el caramelo del chico en el momento y no invertir a partir del tiempo en comerse 2 caramelos más adelante. Entonces, hay personas que deciden vivir la vida hoy. ¿Tienen un dinero? Bueno, van a un restaurante, comen, se cambian el auto, se van de vacaciones. Obviamente, los activos que van a tener esas personas son menores que los activos de una persona, por ejemplo, que invierte, que pone un pequeño comercio, que no pone todos los huevos en el mismo canasto. Tiene un comercio acá, un departamento allá que lo alquila, un emprendimiento con otra persona ahí. Entonces esa persona va diversificando su cartera de actividades y seguramente cuando esas actividades empiecen a crecer y empiecen a generar ingresos, va a tener ingresos de diferentes lugares, ¿no? A diferencia del que se gastó todo en el momento y decidió vivir la vida, y nadie está juzgando a nadie por cómo quiere vivir la vida, cada cual que la viva como mejor le parece y está perfecto, pero el sacrificar todo el ingreso que vos hoy tenés en el día de hoy implica que vos no puedas apostar al día de mañana a generar nuevas fuentes de ingreso que te permitan salir de la pobreza. Así que bueno, yo creo que esto quedó más o menos claro, ¿no, Patricia? Bueno, Daniel, sí, fuiste muy claro, la verdad que tus conceptos son muy claros como siempre. Bueno, este video lo vamos a cortar acá, viste que siempre hacemos videos cortos, ya este lleva 22 minutos, así que bueno, lo dejamos para la próxima, ¿te parece? Muy bien, bueno, gracias por la entrevista y un saludo a todos los seguidores.